Queridos hermanos, sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 3. La pluralidad de los ancianos. Este trabajo que hemos visto de gobernar, enseñar y apacentar la grey es el deber especial de los ancianos y no depende de un solo hombre en ningún lugar. Tener pastores es una iglesia, es bíblico, pero el presente sistema pastoral no es bíblico en absoluto, es una invención del hombre. En las Escrituras vemos que siempre hay más de un anciano u obispo en una iglesia local. No es la voluntad de Dios que un creyente sea apartado de todos los otros para ocupar un lugar de preeminencia especial, mientras que los otros se sujeten pasivamente a su voluntad. Si la administración de toda la iglesia recae sobre un solo hombre, cuán fácil es que él se envanezca, estimándose sobremanera y reprimiendo a los otros hermanos. Tercera de Juan. Dios ha ordenado que varios ancianos compartan juntamente la obra de la iglesia a fin de que no pueda una sola persona manejar las cosas a su propio capricho, tratando a la iglesia como su propia posesión especial y dejando impresa su personalidad sobre toda la vida y la obra de esa iglesia. El poner la responsabilidad en manos de varios hermanos en vez de en manos de un individuo es la manera de Dios de salvaguardar su iglesia contra los males que resultan de la abominación de una fuerte personalidad. El propósito de Dios es que varios hermanos juntamente tomen la responsabilidad en la iglesia, de modo que, aún en el control de los asuntos de la misma, ellos tengan que depender el uno del otro y someterse el uno al otro. Así que, en experiencia, ellos descubrirán el significado de llevar la cruz y tendrán la oportunidad de darle expresión práctica a la verdad del cuerpo de Cristo, al honrarse el uno al otro y al encomendarse el uno al otro a la dirección del Espíritu, no ocupando nadie el lugar de la cabeza, sino cada quien teniendo a los otros como miembros el elemento de mutualidad, que es la característica peculiar de la iglesia, será preservado. Capítulo 4. Las iglesias fundadas por los apóstoles. La iglesia y las iglesias. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es una. Entonces, ¿por qué fundaron los apóstoles iglesias separadas en cada uno de los lugares que visitaron? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puede ser sino una. ¿Cómo es? Pues, ¿qué hablamos de iglesias? La palabra iglesia significa los llamados afuera. El término es utilizado 2 veces en los evangelios, una vez en Mateo capítulo 16, versículo 18, y la otra en Mateo capítulo 18, versículo 17. Y lo encontramos frecuentemente en los Hechos y en las epístolas. En los evangelios la palabra es usada en 2 ocasiones por nuestro Señor, pero en cada una de ellas es empleada en un sentido un poco distinto. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué iglesia es esta? Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nuestro Señor declaró que Él edificaría su iglesia sobre la confesión de que en relación con su persona, Él es el Hijo de Dios y que en relación con su obra, Él es el Cristo de Dios. Esta iglesia incluye a todos los salvos, sin referencia a tiempo o espacio, es decir, a todos los que en el propósito de Dios son redimidos por virtud de la sangre derramada del Señor Jesús,
y son nacidos de nuevo por la operación de su Espíritu. Esta es la Iglesia universal, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y si no los oyeren a ellos, dilo a la Iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 17. El vocablo iglesia es utilizado aquí en un sentido muy diferente al usado en Mateo capítulo 16, versículo 18. Claramente vemos que la esfera de la iglesia a la que aquí se hace referencia no es tan amplia como la esfera de la iglesia mencionada en el pasaje anterior. La iglesia allí es una iglesia que nada sabe de tiempo o espacio, pero la iglesia aquí obviamente está limitada tanto en tiempo como en espacio, porque es una que puede escucharlo a uno. La iglesia mencionada en el capítulo 16 incluye a todos los hijos de Dios en toda localidad, mientras que la iglesia mencionada en el capítulo 18 incluye solamente a los hijos de Dios que viven en una localidad. Y es debido a que está limitada a un solo lugar que es posible que uno cuente sus dificultades a los creyentes que la componen. Obviamente, la iglesia aquí es local, no universal. Porque nadie puede hablar al mismo tiempo a todos los hijos de Dios en todas partes del universo. Solamente es posible hablar al mismo tiempo a los creyentes que viven en un solo lugar. Tenemos ante nosotros claramente dos aspectos diferentes de la iglesia, a saber, la iglesia y las iglesias. La iglesia universal y las iglesias locales. La iglesia es invisible, las iglesias son visibles. La iglesia no tiene organización, las iglesias están organizadas. La iglesia es espiritual, las iglesias son espirituales y a la vez física. La iglesia es puramente un organismo. Las iglesias son un organismo y a la vez están organizadas, lo cual se ve por el hecho de que los ancianos y los diáconos tienen oficios dentro de ellas. Sería bueno que durante toda la lectura de este libro, el auditor distinguiera claramente entre la iglesia y las iglesias. Todas las dificultades de la iglesia surgen en relación con las iglesias locales, no con la iglesia universal. Esta es invisible y espiritual, y por tanto está fuera del alcance del hombre, mientras que aquellas son visibles y organizadas, y por lo mismo todavía están expuestas a ser tocadas por manos humanas. La iglesia celestial está tan lejos del mundo que puede permanecer sin ser afectada por él. Pero las iglesias terrenales están tan cerca de nosotros que si allí se suscitan problemas, los sentimos agudamente. La iglesia invisible no prueba nuestra obediencia hacia Dios, pero las iglesias visibles sí nos prueban severamente al enfrentarnos con asuntos en el nivel intensamente práctico de nuestra vida terrenal. La base de las iglesias. En la palabra de Dios encontramos la iglesia de Dios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, en singular. Pero encontramos que la misma palabra se refiere a las iglesias de Dios, en plural. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo fue que esta unidad se convirtió en pluralidad? ¿Cómo se ha hecho muchas la iglesia que es esencial una? La iglesia de Dios ha sido dividida en las iglesias de Dios sobre el terreno único de la diferencia de localidad. La palabra dividida es empleada aquí en el sentido más puro. La localidad es la única base bíblica para la división de la iglesia en iglesias. Las 7 iglesias en Asia que se mencionan en el libro de Apocalipsis eran la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Laodicea.
Eran 7 iglesias, no una. Cada una era distinta de las otras con base en la diferencia de localidad. Era solamente debido a que los creyentes no residían en un solo sitio, que no pertenecían a una sola iglesia. Había 7 iglesias diferentes, sencillamente porque los creyentes vivían en 7 diferentes sitios: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Claramente son nombres de lugares. No solamente las 7 iglesias en Asia fueron fundadas sobre la base de la localidad, sino que todas las iglesias mencionadas en las Escrituras fueron fundadas sobre la misma base. En ninguna parte en la palabra de Dios podemos encontrar nombre alguno ligado a una iglesia salvo el nombre de un lugar. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Listra, la iglesia en Derbe, la iglesia en Colosas, la iglesia en Troas, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Antioquía. Que en las Escrituras ningún otro nombre sino el nombre de una localidad está ligado a una iglesia. Y la división de la iglesia en iglesias es efectuada únicamente sobre el terreno de la diferencia de localidad. Es un hecho que no puede enfatizarse lo suficiente. Espiritualmente la iglesia de Dios es una, por tanto no puede ser dividida, pero físicamente sus miembros están dispersos por todo el mundo y por lo tanto no es posible que vivan en un solo lugar. La aversión de ciertos autores al uso de la palabra miembros es conexión con la palabra iglesia. Es nada más que un asunto de términos y no de hechos. Con todo, es esencial que haya una reunión física de los creyentes. No es suficiente que ellos estén presentes en el espíritu, también deben estar presentes en la carne. Ahora, una iglesia está compuesta de todos los llamados afuera reunidos en un solo lugar para adoración, oración, comunión y ministerio. Reunirse así es absolutamente indispensable para la vida de la iglesia. Sin reunirse puede haber creyentes dispersos en la región, pero en realidad no hay iglesia. La iglesia existe porque sus miembros existen y no requiere que ellos se reúnan de un modo físico, pero es esencial para la existencia misma de una iglesia que sus miembros se reúnan de una manera física. Es en este sentido que se usa la palabra iglesia en 1 Corintios capítulo 14. La frase en la iglesia, versículos 19, 23 y 38, significa en las reuniones de la iglesia. Una iglesia es una iglesia reunida. Estos creyentes no están separados de otros creyentes en ningún aspecto, sino en el de los lugares donde viven. Mientras continúen en la carne, estarán limitados por el espacio. Y esta limitación física, que naturalmente hace imposible que el pueblo de Dios se reúna en un solo lugar, es la única base autorizada por Dios para la formación de iglesias separadas. Los cristianos pertenecen a diferentes iglesias por la única razón que viven en diferentes lugares. Esa división es meramente externa. En realidad, la iglesia como cuerpo de Cristo no puede ser dividida. Por tanto, aun cuando la palabra de Dios se refiere a las diferentes asambleas de su pueblo, los sitios varían, pero todavía es la iglesia. En cada uno de estos lugares, tales como la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo. En el Nuevo Testamento hay un método y solamente uno para dividir la iglesia en iglesias. Y ese método ordenado por Dios es la división sobre la base de localidad. Todos los demás métodos son fabricados por el hombre, no dados por Dios. Que el Espíritu de Dios grave profundamente esta verdad en nuestros corazones, que la única razón para la división de los hijos de Dios entre diferentes iglesias se debe a los diferentes lugares donde ellos viven.
¿Qué es una iglesia neotestamentaria? No es un edificio, un salón para predicar el Evangelio, un centro de predicación, una misión, una obra, una organización, un sistema, una denominación, ni una secta. La gente puede aplicar el término iglesia a cualquiera de las entidades que acabamos de mencionar. Sin embargo, no son iglesias. Una iglesia neotestamentaria es la reunión para adoración, oración, comunión y edificación mutua de todo el pueblo de Dios en una localidad dada, basada en el hecho de que son cristianos en la misma localidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Una iglesia es el cuerpo de Cristo en miniatura. Todos los creyentes que están en una localidad forman la iglesia en esa localidad y de una manera pequeña deben manifestar lo que la iglesia debe manifestar. Ellos son el cuerpo de Cristo en esa localidad, así que tienen que aprender cómo estar bajo el Señor como cabeza y cómo manifestar unidad entre todos los miembros, vigilando cuidadosamente que no haya cismas ni divisiones. Jesús es el Señor.